Mis amados hermanos, vivimos en una época de mucha preocupación por causa de las noticias. Creo que no pasaría mucho tiempo en la que al prender el televisor y ver las noticias empezáramos a sentir cierta angustia por lo que está pasando, ¿no? Vemos los asuntos políticos y vemos las circunstancias que se están dando dentro de la política y vemos la corrupción moral que hay en esos campos. Vemos cómo la economía está en una constante fluctuación, el alza en los precios, en los alimentos, el alza en los combustibles, el costo de vida que va también por las nubes, la inflación por las nubes, los constantes anuncios que se dan con respecto a esta parte económica. En la parte social y política, entonces vemos las amenazas de guerra, la guerra en Ucrania que no termina, ahora Israel en guerra también. Vemos también las amenazas que se están dando ahorita a partir de la tecnología, ¿no? La inteligencia artificial y que constantemente está diciendo cómo quiere controlarnos o cómo quiere eliminar a la humanidad, cual Terminator, que nos quiere quitar el puesto también, o diferentes agendas que se impulsan desde distintos frentes y que se tratan de imponer en la sociedad. Son cosas que nosotros estamos viendo. Y mis amados hermanos, nosotros no somos inmunes a esas circunstancias. Nosotros no somos inmunes a lo que está pasando a nuestro alrededor. Todos, en un sentido u otro, hemos sido afectados por lo que está ocurriendo en estos distintos campos de los que he mencionado. Y nos preguntamos, ¿qué va a pasar ahora? Mis amados hermanos, en nuestro caminar con Cristo, estamos en un peregrinar en medio de todas esas dificultades. Ese es el camino que nos toca a nosotros y en el cual nos dirigimos nosotros a una ciudad que no tiene cimientos de este mundo y cuyo arquitecto y constructor es Dios, como dice Hebreos capítulo 11, el versículo 10. Y nadie lo expuso mejor en ese sentido que John Bunyan en su libro clásico El progreso del peregrino. Mis amados hermanos, si usted no lo ha leído, yo le invito a que lo lea. Es un libro maravilloso que nos enseña mucho acerca de nuestro caminar con el Señor. En este libro, él narra la historia de un hombre que se llama Cristiano, un hombre en busca de la salvación y la redención. Y a través de un viaje lleno de obstáculos y tentaciones que se enfrenta a distintos desafíos que representan precisamente pruebas y tribulaciones en la vida cristiana. Y con determinación y fe, él avanza hacia la ciudad celestial para encontrarse con el Salvador. Mis amados hermanos, esto simboliza la meta final de todos nosotros como creyentes. Todos nosotros nos encontramos en ese caminar con el Señor, en medio de dificultades y de pruebas, pero vamos a encontrarnos con nuestro Salvador. Esa es nuestra meta. Y esta alegoría que Bunyan explica es un recordatorio poderoso de ese viaje espiritual, de modo que nosotros debemos entender que debemos preservar y perseverar en la fe a pesar de las adversidades, perdón, también a pesar de las perversidades, a pesar de las adversidades. Mis amados hermanos, mientras estamos en este peregrinar de fe, constantemente necesitamos ser alentados y alentar nuestras almas por medio de la palabra de Dios para así poder avanzar hacia nuestro destino. Y las palabras de este salmo, en el Salmo 121, son en muchos sentidos ese aliento que nosotros necesitamos. Y qué mejor palabra, creo, para nosotros en este tiempo de acción de gracias que poder encontrar que podemos tener socorro de parte de nuestro Dios en medio de cualquier circunstancia. Este salmo, mis amados hermanos, se encuentra en los salmos conocidos como los salmos de ascenso o cánticos graduales, que van desde el Salmo 120 hasta el Salmo 134. Y eran salmos que eran cantados por los peregrinos en Israel cuando se dirigían desde distintos lugares hacia Jerusalén para alguna de las fiestas de los judíos. Este salmo era uno de esos que ellos cantaban y entonaban mientras se dirigían a Jerusalén para celebrar adoración a Dios. Por causa de los peligros que implicaba el viaje, en especial en el ascenso hacia Jerusalén, el peregrino hace algo, expresa seguridad y confianza en Dios. Seguridad y confianza en Dios. Por eso el énfasis de este salmo está en la palabra guardar. Guardar. Jehová es tu guardador a tu mano derecha. Jehová es quien te cuida. Jehová es quien te protege. Aún el mismo salmo parece que es un ascenso. Si usted se da cuenta, cada versículo es como un escalón en el cual nosotros vamos subiendo.
Y donde llegamos al punto culminante en el versículo 8. Mire lo que dice el versículo 11. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Cuando el peregrino entonces llega sano y a salvo a su casa, ha llegado a ese punto culminante. El pasaje, mis amados hermanos, es una oración al Señor entonces del peregrino que expresa su confianza en Dios. Y mi objetivo en esta mañana es que comprendamos que Dios es nuestro socorro, al igual que lo fue para Israel en el tiempo en el que iba a su encuentro para adorarle. Por eso el título de este sermón, el Dios que nos guarda, el Dios que nos guarda. Y la pregunta que hace el salmista, creo yo, es la pregunta que deberíamos hacernos nosotros y que va a ser respondida por este salmo. ¿De dónde viene tu socorro? ¿De dónde viene tu socorro? Nuestro socorro viene de Dios, como dice el Salmo, pero en primer lugar debemos ver que nuestro socorro viene de Dios que nos guarda en todo lugar. Y es mi primer punto y lo encontramos nosotros en los versículos 1 y 2, dice la palabra del Señor. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él es el Dios que nos guarda en todo lugar. Y aquí, como les he mencionado, tenemos a un peregrino que se dirige o que ha emprendido su viaje a Jerusalén para rendirle adoración a Dios. Pero antes de emprender el viaje o mientras va por el camino, no lo sabemos, él hace esta pregunta. Mientras mira los montes para luego poder responderse. Versículo 1. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? El camino a Jerusalén era un camino difícil, era un camino peligroso, en especial la subida en la última parte hacia la ciudad. Era propicio para que los ladrones se escondieran y atacaran a desprevenidos transeúntes que se arriesgaban a ir solos. Jesús da un ejemplo de esto en la parábola del buen samaritano, ¿recuerdan? Que era un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y fue presa de los ladrones. Así que por eso posiblemente este salmo se escribiera para ser cantado por varios peregrinos que subían en grupo porque así eran menos propensos a ser robados. El peregrino entonces mira los montes sabiendo los peligros a los que se podría enfrentar y responde confiado con todos los demás que van con él. Versículo 2. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y estas no son palabras que él va pensando. Esas son palabras que va diciendo, junto con otros, recordándose a sí mismo, recordando a su alma que de Dios viene su socorro. La razón fundamental de la confianza del que están cantando está en quién es Dios. Él es el creador, dice, el que hizo los cielos y la tierra. Así que este hombre mira su trayecto y está seguro porque aunque el hombre en su pecado puede usar la creación de Dios para hacer mal, Dios es gobernante supremo de su creación. El socorro verdadero solo puede venir de aquel que hizo los cielos y la tierra. Aquel que es creador cuida de nosotros. Dios es gobernante. Así que este hombre sabe que Dios tiene poder suficiente para socorrer. El que hizo los cielos y la tierra muestra su poder, su inteligencia, su capacidad para hacer las cosas, pero también para sostener y para guardar a los suyos. Y por eso es importante entender aquí la palabra socorro, porque es lo que el salmista está preguntando. ¿De dónde viene mi socorro? Aquí la palabra socorro significa ayuda, asistencia, son acciones que proveen aquello que otro necesita. Y es la expresión precisamente que se usa en otra parte de la palabra, en Samuel, en 1 Samuel capítulo 7, el versículo 12. Y el contexto de esa historia nos cuenta cómo el pueblo de Israel, después de que ha recuperado el arca que ha sido secuestrada de alguna manera, por decirlo de alguna forma, por los filisteos, el arca ha vuelto, el pueblo se reúne con Samuel, quien en ese momento es juez en Israel, y confiesan su pecado porque Samuel los llama al arrepentimiento. Y se reúnen en un lugar para hacer un culto de adoración porque ya tienen nuevamente el arca y los filisteos oyen esto, que están reunidos y reúnen un poderoso ejército para atacarlos. Y el pueblo le dice a Samuel, no dejes de orar por nosotros, no dejes de clamar por nosotros, y fueron a la pelea. Y dice la palabra del Señor que él hizo
el Señor hizo sonar grandes truenos y los filisteos fueron derrotados y los israelitas los persiguieron hasta acabar con el ejército. Después de esto encontramos estas palabras. Allí afirma Dios y ves lo que hace Samuel. Samuel toma una piedra y pone esa piedra como un recordatorio y dice, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. En hebreo la palabra que se usa es la palabra Ebenezer. Él es quien ha sido el socorro. Y eso es lo que el salmista está reconociendo en el Salmo 121. Él es quien nos ayuda. Él es este peregrino que está consciente y responde y descansa en el Señor, que es su ayuda, que ha estado con él en todo el tiempo. Así que él mira hacia los montes y está seguro. Dios, tú hiciste los cielos y la tierra. Nosotros podemos descansar en tu protección. Pero hay otra razón por la que el peregrino hace esta declaración en estos versos. En el antiguo Israel, los cultos cananeos, los cultos paganos se realizaban en los montes. Y había un monte al norte de Israel, en Palestina, que era conocido como la habitación de los dioses. Allí se ubicaban varios lugares altos en donde los idólatras realizaban sus prácticas de culto. De modo que el peregrino mira esa situación y habla a su alma para no poner su confianza en aquellas cosas en las que los paganos han puesto su confianza. Mientras ellos confían y adoran sus dioses, él ha decidido confiar en el Creador de los cielos y de la tierra. Le rinde culto al Creador y no a la creación, como están haciendo los otros. Y reconoce, Dios, tú eres dueño de todas las cosas. Por eso mi socorro viene de ti. Y mientras ellos habían puesto su confianza en el lugar equivocado y esperaban que estos dioses les socorrieran, el peregrino está seguro dónde ha puesto su confianza, mientras va camino a adorar a Dios. Dios lo guarda al momento de salir. Y mientras va por el trayecto, seguro de los peligros que podría enfrentar o de las falsas prácticas de esos pueblos paganos. Mis amados hermanos, de la misma manera nosotros encontramos reposo en Dios cuando clamamos a Él. El creyente está seguro, pues al poner su confianza en Dios por medio de Cristo, sabe que Él es su guardador. Escuchen lo que dice Hebreos capítulo 3, el versículo 5 y el versículo 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré, no te desampararé, ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Por qué podemos estar seguros nosotros? Porque el Señor ha prometido que estará con nosotros. No nos deja, no nos desampara. Si hemos puesto nuestra confianza en el Creador de los cielos y de la tierra, y entendemos que todas las cosas fueron hechas por Él, como dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, el versículo 1 al versículo 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y ésta era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por eso, mis amados hermanos, es por lo que nuestro socorro no depende de las circunstancias, de lo que tengamos o no tengamos. Nuestro socorro, nuestra seguridad, nuestra ayuda viene de Dios que ha hecho todas las cosas. Y mis amados hermanos, tal vez nosotros no adoramos ídolos como lo hacen los paganos en Canaán, pero tenemos muchos ídolos en nuestros corazones. Cosas en las que nosotros ponemos nuestra confianza, que ponemos en el centro de nuestras vidas y en las que buscamos significado, seguridad y satisfacción en vez de buscarlas en el Señor. ¿Recuerdan? Los paganos miraban a sus montes, iban a ofrecer sus sacrificios en esos montes, pero se olvidaban del Creador. Y nosotros a veces actuamos así. Los ídolos pueden ser cualquier cosa que tome el lugar de Dios en nuestras vidas, que nos controle, que nos dirija. El dinero, el éxito, el poder, las relaciones, el reconocimiento, la imagen personal, entre otras cosas. Los ídolos pueden parecer cosas buenas en sí mismas y muchos de hecho lo son.
Pero cuando toman el lugar supremo, cuando toman el primer lugar en nuestro corazón, se convierten en falsos dioses que nos esclavizan. Y estos ídolos pueden prometer felicidad, plenitud y aún socorro, pero en última instancia nos van a dejar vacíos y nos alejan de una relación significativa con Dios. Por eso, como creyentes, mis amados hermanos, nosotros, al igual que el peregrino, deberíamos mirar los montes y ver a Dios como nuestro socorro. Pero también es ser el trabajo de identificar nuestros ídolos y acudir al Señor en arrepentimiento y fe, reconociéndolo como nuestro Señor, el único que puede dar verdadero socorro. Así que tengamos mucho cuidado con esto, mis amados hermanos. Nuestro socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y luego de considerar esto, el peregrino también reconoce que su socorro viene del Dios que guarda en toda circunstancia, y que es nuestro segundo punto, versículo 3 y versículo 4. El Dios que nos guarda en toda circunstancia. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Ahora, vamos un paso más adelante, es un escalón más. Y mientras el peregrino va subiendo, el camino que es pedregoso se hace inestable, y en varias ocasiones posiblemente pudo haber tropezado o que su pie se doblara. Sus pies entonces pisan algunas piedras y su pie se puede alcanzar a doblar, pero a pesar de ello puede declarar lo que dice el versículo 3, no dará tu pie al resbaladero. ¿Y por qué lo puede hacer? Porque el pie ilustra el fundamento y el apoyo y significa que Dios guarda a sus hijos que confían en Él y que no resbalarán ni caerán. Miren lo que dice el Salmo 17, el versículo 5. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Hay momentos y hay circunstancias en nuestras vidas en las que parece que nuestro fundamento no está tan firme. Puede ser una prueba, puede ser una aflicción, puede ser una enfermedad o una situación económica difícil en la que pareciera que vamos a caer. Pero mis amados hermanos, cuando hemos alzado nuestros ojos a los montes y cuando hemos puesto nuestra confianza en el Señor, cuando nuestra confianza está en aquel que puede socorrernos, Él nos sostiene. Y el mejor ejemplo para esto es como la del padre que lleva a su hijo pequeño que tal vez está aprendiendo a caminar. Los que son padres saben a qué me refiero. Los pequeños cuando están dando sus primeros pasos tomados de sus manos, cuando dan un mal paso, entonces tropiezan. Y pareciera que se van a dar contra el suelo. Pero si ese niño es sostenido por su padre, la fuerza del papá, va a evitar que caiga. ¿O no es así? No es la habilidad ni el equilibrio del pequeño, sino la fuerza de la mano y el brazo del padre la que evita que el niño caiga. Mis amados hermanos, si Él nos sostiene, si Él nos tiene sostenido en sus manos, nosotros podemos tropezar, pero su poder nos va a sostener para no caer. Porque eso es lo que dice su palabra, no permitirá que tu pie resbale. Es la fuerza de su mano sosteniendo la nuestra la que no permite que caigamos y no nuestra habilidad o nuestro equilibrio. Es el Señor quien nos sostiene. Pero el peregrino ve otra circunstancia en la que Dios los guarda. Dice el versículo, no se dormirá el que te guarda, no se adormecerá. Aquí la palabra adormecer o dormirá significa estar en un reposo o estar en inactividad, estar con ese estado de conciencia en el que no se está al 100%, como que uno está como somnoliento, ¿no? Como que uno no ve con claridad, los párpados le pesan a uno y empieza uno a cabecear. El peregrino ve que Dios vigila constantemente. ¿Y esto sabe a qué lo lleva a pensar? Que Él ve y cuida a los suyos, que Él no cabecea, como cuando nosotros estamos cargados de sueño. Es como dice el doctor R.C. Sproul, Dios nunca duerme,
Y no hay ningún riesgo de que el salmista sea olvidado por Dios. No hay ningún riesgo de que el salmista sea olvidado por Dios. De hecho, la misma escritura nos da testimonio de esto en Isaías capítulo 40, el versículo 28 al versículo 31, para que nosotros podamos ver esta verdad. Isaías dice estas palabras: ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno, el cual no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué podemos hacer esto nosotros, mis amados hermanos? Porque Dios no se fatiga ni se cansa. Nuevamente podemos pensar en los padres cuando sus hijos están enfermos, que han tenido que pasar tal vez la noche en vela cuidando a sus pequeños. Si tú has vivido una situación así, sabes a qué me refiero. Toda la noche estás alerta ante lo que pueda estar pasando con tu hijo, pero aún allí el cansancio puede que en ocasiones te pueda vencer. Sin embargo, Dios no es así. Él está atento siempre, despierto, vigilante. Lo hizo durante todo el recorrido del pueblo de Israel en el desierto y ahora lo hace por sus hijos que se dirigen a Jerusalén a adorarle, pero también lo está haciendo ahora por nosotros. Él permanece para siempre y sigue siendo Dios. Dios no se duerme como los dioses paganos. Los que sí duermen y los que sí hay que despertarlos para que atiendan las súplicas de sus fieles. Es esa la burla, ¿recuerdan de Elías cuando se enfrentó a los profetas de Baal? ¿Qué les dijo Elías acerca de su Dios de Baal? En Primera de Reyes capítulo 18, 27 dice: y aconteció que al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, tiene algún trabajo o va de camino, o tal vez duerme y hay que despertarlo. Mis amados hermanos, nuestro Dios no es así. Nuestro Dios no es así. Él está atento, vigilando. Como creyentes podemos estar seguros, además porque hubo uno que no se adormeció en el momento más importante, estuvo velando por cumplir la voluntad de su Padre y así ser autor de eterna salvación, como dice Hebreos capítulo 5, el versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hubo uno que no se adormeció, que no durmió, y en el Getsemaní, en el momento de mayor prueba, Jesús se mantuvo vigilante con una sola petición esa noche: que no se hiciera su voluntad, sino que se hiciera la voluntad del Padre. Y es por su fidelidad que nosotros estamos aquí hoy reunidos. Hoy estamos reunidos aquí adorándole porque Él permaneció despierto. Jesús no se adormeció. Contrario a lo que sí le pasó a los discípulos, ¿recuerdan? Que Jesús tres veces los fue a buscar y los halló dormidos porque estaban cansados. No, mis amados hermanos, a Jesús no le pasó así. Nuestro Salvador no durmió esa noche para que tú y yo tuviéramos redención y vida eterna. Y eso nos da confianza porque vemos que en toda circunstancia Él no se adormece, ni dormirá el que guarda los suyos. Esas son palabras de confianza. Él nos guarda. Así que, mis amados hermanos, tomando en cuenta estos dos elementos, nuestro socorro viene de Dios que nos guarda en todo lugar y que nos guarda en toda circunstancia. Debemos reconocer que el Dios también nos guarda de día y de noche. Él también nos guarda de día y de noche. Es nuestro tercer punto y lo encontramos nosotros en los versículos 5 y 6. El Dios que nos guarda de día y de noche. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Nuevamente el peregrino sigue su ascenso. Hay otro escalón más.
Y aquí llegamos a la parte central de este salmo, en donde está la máxima expresión de confianza. El Señor es tu guardador. Y lo que el peregrino está proclamando aquí es que es Dios quien lo cuida y lo preserva para que su vida no sea destruida. ¿Y cómo podría ser destruida? Mis amados hermanos, los que han tenido que hacer este ejercicio saben a qué me refiero. El caminar de día implicaba llevar a cabo la jornada al rayo del sol, lo cual podría causar deshidratación y aún la muerte. Caminar bajo el sol, especialmente en condiciones de clima muy seco, es muy difícil. Las cosas se ponen muy agotadoras y en muy poco tiempo tú puedes estar deshidratado, lo que puede hacer que el cansancio y la fatiga sean mayor. Así que la sombra o una nube que la produzca son un refrigerio muy grande, muy apreciado por aquellos que tienen que caminar en esas condiciones. Y lo que el peregrino está diciendo acá es que el Señor es su sombra de protección, o sea, es aquel que lo mantiene seguro de daño o de peligro, y en este caso, mientras va de camino. Pero también es una forma poética de señalar la presencia constante de Dios. Dios no es guardador en un momento determinado de nuestras vidas. O Dios no nos socorre en momentos particulares. Dios está constantemente con nosotros, va constantemente con nosotros, porque Él es como la sombra de una persona que siempre va con ella. ¿Alguno de ustedes vino sin sombra? Por favor, revísese. Todos venimos con sombra. Pero eso es lo que está diciendo el salmista. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. O sea, Él siempre va contigo. Y en este mismo sentido, el Dios de su pueblo está guardando el pacto. Dios ha establecido un pacto con su pueblo y lo lleva a cabo. Él lo va a cumplir. El Señor había redimido a su pueblo. En Éxodo capítulo 6, el versículo 6, Dios le dijo a Moisés que le dijera al faraón estas palabras: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Dios llama a su pueblo sus hijos, y por eso manda decir a Faraón: Jehová ha dicho, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y aquel que es hijo, Dios lo guarda, no se perderá en el camino. Por eso el sol no lo fatigará de día. Él es su sombra, Él es quien lo protege, Él es quien lo guarda, Él es quien lo cuida, Él es quien lo sustenta. Si eres hijo, ten por seguro que Dios te está cuidando. Él te cuida, Él te guarda. Por eso Él no va a permitir que el sol te hiera de día. No te golpee, no te lastime, no te aflija. Dios ha garantizado su acompañamiento constante en todo momento. Y eso es lo que el salmista puede ver cuando va en su ascenso. Dios nos protege y nos cuida mientras vamos por el camino al lugar de adoración. Pero esto no solamente ocurría de día. Dice la palabra del Señor que también ocurría de noche. En el pensamiento oriental, la luna podía causar el mismo desgaste de noche que causaba el sol de día. Y además tenía el poder de trastornar el juicio. De allí viene la palabra lunático. Una persona que ha sido afectada por el rayo de la luna. Aquel cuyo estado mental ha sido afectado por la luz de la luna. Pero ¿saben qué hace aquí el peregrino? El peregrino canta y sabe: si Dios es mi socorro y es mi guardador, dice un autor, el compañero divino, quien va a su mano derecha, se interpone entre él y todo peligro, real representado por el sol o imaginario representado por la luna. Así que nosotros deberíamos expresar la misma confianza. Mis amados hermanos, ¿tenemos la misma confianza en nuestro Dios? En que Él es nuestro guardador y que nos cuida en todo momento y en toda circunstancia, en todo lugar, de día y de noche. Así que, mis amados hermanos, el creyente no tiene temor alguno ni en el día, ni en la noche, ni en lo racional, ni en lo irracional. Es bastante curioso, pero nosotros vivimos en una cultura que nos ha vendido algunos aspectos con respecto a lo oculto y a lo sobrenatural, sobre lo cual muchos creyentes aún tienen miedo. Mis amados hermanos, no hay razón de temerle a esas cosas, porque Dios es nuestro guardador, nuestro socorro.
Y ya hemos visto, mis amados hermanos, que nuestro socorro viene de Dios que nos guarda en todo lugar, que nos guarda en toda circunstancia, que nos guarda de día y de noche. Miremos finalmente que nuestro socorro viene de Dios que nos guarda desde ahora y para siempre, y que es nuestro último punto. Y encontramos nosotros en los versículos 7 al 8. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Este salmo finaliza con una nota muy profunda de seguridad. Es el último escalón por el que el peregrino asciende y es una declaración de total certeza, de total confianza. El Señor te protege de todo mal y esto puede ser traducido como daño, dificultad o calamidad. El salmista no está expresando que no tendrá que atravesar por ellos, sino que mientras atraviese por ellos el Señor lo va a proteger. Es lo que dice el salmista también en el Salmo capítulo 23, el versículo 4, ¿recuerdan? Aunque ande en el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El mal o todo mal, como lo expresa aquí el versículo 7, puede ser toda desgracia o toda dificultad que proviene, toda amenaza exterior. Y nuestra vida está expuesta a una gran variedad de situaciones y dificultades. Como lo expresábamos al principio, mis amados hermanos, problemas y circunstancias que son de índole económico, social, emocional. ¿Cuántas circunstancias tenemos que enfrentar nosotros? Pero es por donde nosotros tenemos que atravesar. Y es algo que dijo Jesús, en el mundo tendríamos aflicción. Pero es un gran consuelo saber que los hijos de Dios están bajo la protección de su Padre omnipotente en toda clase de circunstancias. Mis amados hermanos, ¿hay alguna circunstancia que se escape del control de Dios? ¿Hay alguna circunstancia de la cual Dios no pueda decir, yo lo tengo en mi mano? Indudablemente no. Por eso es que podemos estar seguros. Por eso es un gran consuelo para nosotros el poder entender estas verdades. El peregrino sabe que Dios lo lleva y lo trae, no solo en este viaje, sino siempre, como dice el versículo 8, Jehová te guardará, guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. La idea de salida y de entrada señalan esas actividades de cada día. Es por eso que este salmo no solo debe leerse en los momentos de dificultad. A veces nos pasa así con la palabra de Dios, ¿no? Que recordamos la palabra de Dios es en los momentos difíciles, en los momentos de dificultad. Pero la invitación de este salmo y de toda la escritura es que nosotros necesitamos constantemente la palabra. Este no es un salmo para leer solo en esos momentos de dificultad, es para meditar en él siempre, como deberíamos hacer constantemente con toda la palabra del Señor. Y esa es una persona que sale de su casa, que se dedica a su trabajo y luego vuelve a descansar o para dedicarse a las actividades rutinarias del hogar, pero allí sabe que Dios lo está guardando. Así que de modo especial, aquí está expresando ese momento en el que va a adorar al Señor y por eso está expresando esta confianza, pero se puede aplicar a cualquier situación. Al finalizar este salmo, el peregrino está seguro de que la protección divina es continua y permanente. ¿Hay algún momento en el que Dios deje de protegernos o de guardarnos? ¿Hay algún momento en el que Dios deje de estar con nosotros? Por eso dice, desde ahora y para siempre. En nuestro caso como creyentes, mis amados hermanos, tenemos la misma seguridad. Nosotros tenemos la misma certeza. Jesús prometió su compañía todos los días hasta el fin. En Mateo capítulo 28, y en ese contexto del evangelismo y el discipulado, cuando Él manda y ordena a sus discípulos a ir y a ser discípulos a las naciones, bautizándoles y enseñándoles, dice estas palabras en el versículo 20, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Yo estoy con vosotros. Esta, mis amados hermanos, es una gran confianza, porque nos recuerda que Dios está con nosotros todo el tiempo, por medio de su Hijo. Él ha hecho morar en nosotros su Espíritu Santo y por eso nosotros tenemos seguridad y confianza.
Este salmo, mis amados hermanos, lleva a considerar que Dios nos guarda y nos lleva a adorarlo porque porque Él es Dios. El énfasis está en Dios en este salmo. Es Dios de la creación y guarda al peregrino en todo lugar. Es Dios de la historia de su pueblo y lo guarda en toda circunstancia. Es Dios de cada miembro de su pueblo y lo guarda de día y de noche. Es Dios que lo cuida desde ahora y para siempre. Por eso el autor Donald Carson dice, tal Dios merece toda la confianza. La fe en gran medida depende de la visión que uno tiene de Él. Así que mis amados hermanos, pregúntate, ¿cuál es tu visión de Dios? Porque si tu visión de Dios es distorsionada, no es correcta, de seguro tu confianza en Él también va a ser distorsionada o incorrecta. No lo vas a poder ver como lo tienes que ver. Ese es el gran problema de no mirar al Señor en las Escrituras, no buscarlo en las Escrituras. ¿Cómo está tu confianza en Dios? Si estás buscando tu socorro en Él, en Dios. La providencia de Dios es manifestada en este salmo a través del cuidado y la protección que el peregrino experimenta. Dios no lo dejará y lo llevará hasta que lo traiga con seguridad. El salmista, el peregrino, iba a Jerusalén, adoraría, pero volvería a su casa. Y nuevamente en el trayecto a su hogar estaría seguro. Por eso, mis amados hermanos, la invitación que hace este salmo es una invitación también para nosotros. Es una invitación para nosotros porque somos llamados a mirar más allá de los montes. Es mirar a Jesús, de donde viene nuestro verdadero y más profundo socorro. Él es el cumplimiento de estas palabras. Y en nuestro peregrinar nosotros caminamos a esa ciudad celestial como lo dice la palabra de Dios. Y como lo buscaron los antiguos como Abraham. En Hebreos capítulo 11, el versículo 16, pero anhelaban una mejor, una ciudad mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Porque han mirado a los montes y han puesto su confianza en Dios. Porque ven más allá. Por eso alzamos nuestra mirada y ponemos nuestros ojos en Jesús. En Hebreos capítulo 12, el versículo 2 y el versículo 3 son estas palabras alentadoras para nosotros. El salmista decía, alzaré mis ojos a los montes. El autor de Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y yo creo que esto es bien diciente para nosotros, porque a veces nosotros ante las circunstancias o ante las dificultades de la vida nos desanimamos, desmayamos, dejamos de ser agradecidos, porque hemos quitado nuestra mirada de aquel en quien tiene que estar puesta y la hemos puesto en nuestras circunstancias. Somos tan parecidos a Pedro que cuando le pide al Señor caminar por las aguas, empieza a mirar la tormenta y el agua agitada, el mar agitado, y quita sus ojos de Jesús y empieza a hundirse en medio de la tempestad. Pero el Señor nos dice, pon los ojos en Jesús. Mis amados hermanos, ¿dónde tenemos puestos nuestros ojos? Es por eso que muchas veces las circunstancias a veces parece que nos superan. Porque hemos dejado de mirar a quien tenemos que mirar, de donde viene nuestro verdadero socorro. Somos peregrinos que vamos camino a encontrarnos con Él para adorarle, y es por su gracia que podemos avanzar en este peregrinar hasta que alcancemos la meta, hasta que veamos nuestras almas guardadas, como dice este salmo. Y si estás sin Cristo en esta mañana, tal vez pienses, qué hermoso salmo, qué bellas promesas. Tal vez digas, cuando esté en dificultad lo voy a leer.
Amigo, déjame decirte que necesitas de estas palabras no solo en estos momentos o no solo en los momentos difíciles, sino ahora mismo. Tú necesitas el socorro que viene de Dios porque estás en un peligro constante y no lo sabes. Es el peligro, no es el peligro de una calamidad o de una circunstancia difícil, sino el peligro de enfrentar a Dios en el día del juicio por causa de tus pecados, de enfrentarte a la ira de Dios por tus pecados. Tal vez pienses que no necesitas a Dios ni de su ayuda o solo lo busques cuando las cosas se ponen difíciles, pero ambas circunstancias son un error. No puedes ignorar a Dios y pensar que no tendrás circunstancias o consecuencias, perdón, porque vivimos en un mundo que le pertenece. El Salmo inicia diciendo que Él hizo los cielos y la tierra, la creación le pertenece, nosotros le pertenecemos. Y no podemos pensar que podemos vivir en este mundo ignorándolo a Él y no sufrir las consecuencias, porque eso se llama pecado. Pecado es rechazar o ignorar a Dios en el mundo que Él creó, rebelándonos contra Él al vivir sin referencia a Él, sin hacer lo que Él requiere en su ley. Esto resulta en nuestra muerte y en la desintegración de toda la creación. Pero mis amados hermanos y amigo que me escuchas, que estás sin Cristo en esta mañana, recuerda, nuestro socorro viene del Señor y viene de un monte. Jesús en el monte Calvario ofreció su vida para recibir el castigo por nuestros pecados y para darnos salvación y vida eterna. Y si vienes a Él en arrepentimiento y fe, podrás experimentar ese último escalón, tu vida protegida del mal, tu alma guardada en buen depósito, tu entrar y tu salir desde ahora y para siempre cuando estés ante la presencia del Padre. Solo por gracia, solo por Cristo y solo por la fe. Así que clama a Cristo por socorro y Dios guardará tu vida como lo promete en su palabra. Yo quiero invitarles, mis amados hermanos, a que oremos en esta mañana y demos gracias al Señor por su palabra. Y que el Señor nos ayude a buscar el verdadero socorro que solo puede venir de Él. Señor soberano y Dios, Padre, hoy reconocemos que tú eres el Creador, que hiciste los cielos y de la tierra. Señor, tú eres nuestro guardador. Por eso, al mirar a los montes, nosotros buscamos nuestro socorro y nuestra protección que viene de ti. Tu palabra dice que no darás nuestro pie al resbaladero, ni te dormirás mientras nos guardas. Porque tú guardas a tu pueblo, tú guardas a tus hijos. Tú eres nuestro guardador, tú eres nuestra sombra a nuestra mano derecha. El sol con su fatiga no nos cansará, ni la luna de noche. Tú eres quien nos guardará de todo mal. Esto no significa que no tengamos que atravesar por circunstancias difíciles, Señor. Tendremos que atravesarlas porque tú lo has dicho así en tu palabra. En el mundo tendremos aflicción, pero podemos confiar, pues tú has guardado nuestras vidas, Señor. Tú nos guardas. Eres tú con tu vara y tu callado quien guarda a tu pueblo mientras va pasando por el mal. Tú guardas nuestra alma. Señor, guarda nuestras vidas, nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre, nuestro ruego. Señor, que al salir de este lugar tengamos la confianza y la seguridad de que tú eres nuestro guardador, tú eres nuestro socorro, tú eres nuestro Dios. Por eso te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Entregamos esta mañana en tus preciosas manos y te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.